Sin este coche, los todocaminos compactos no serían el tipo de vehículo más popular en España, en Europa y en medio mundo. Mantenerse en la cresta de la ola es muy difícil y la historia nos demuestra que incluso los grandes imperios terminan por caer. A menos, eso sí, que logren reinventarse para ser mejores que nunca. La pregunta es la siguiente: ¿sigue en pie el imperio crossover del que el Qashqai fue una vez emperador? Para comprobarlo vamos a viajar desde Madrid hasta la Alcarria de Guadalajara, poniendo a prueba este coche especialmente en cuanto a consumo y eficiencia, con autonomía que teóricamente llega a los 1200 kilómetros. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. La ciudad es uno de los mejores sitios para rodar con un coche híbrido. Al final tenemos una mecánica ultra refinada, ultra silenciosa y que en el caso de este Qashqai e-Power su funcionamiento es prácticamente calcado al de un coche eléctrico, ya que el motor eléctrico es el único encargado de propulsar las ruedas. Es decir, suavidad, suavidad y más suavidad. Aunque evidentemente tenemos el apoyo del motor térmico, la mayor parte del tiempo en circulación en ciudad es el modo eléctrico el que nos lleva adelante. Al final esto permite que conduzcamos de forma muy tranquila, de forma muy sosegada, sin agobios, sin necesidad de cambiar de marcha, y al final en una ciudad con el caos y el estrés que llevamos encima, lo que necesitamos es un poquito de tranquilidad. Y en ciudad es donde un coche híbrido consume menos. Es muy sencillo ver consumos inferiores a los 5 litros a los 100 en este coche. Tras abandonar el centro de Madrid, tomamos una de las autopistas radiales de la capital, que nos adentra en la provincia de Guadalajara. El coche híbrido demuestra que no solo es capaz de moverse adecuadamente en el tráfico urbano, sino que mantiene cruceros con el mismo silencio y refinamiento. Es un coche con muy buen aislamiento y bajo sonido de rodadura. De hecho, es imposible saber que el motor térmico está en funcionamiento, alimentando como generador de energía la batería del vehículo, de la que bebe electrones el motor eléctrico, que es el que se encarga de impulsar las ruedas. Aprovechando que tenemos un buen rato de autopista hasta llegar a nuestra primera parada en la Alcarria, quiero enseñaros cómo funciona el sistema de control adaptativo ProPilot Assist de este Nissan Qashqai. Es la última evolución de este control de crucero adaptativo muy avanzado. Tiene además mantenimiento de carril y centrado en el carril. El sistema también interviene en la dirección y al final nosotros solo nos tenemos que preocupar de conducir manteniendo las manos en el volante y la vista en la carretera. Haciendo gala de esa filosofía de innovación continua de este coche, el sistema ahora reconoce bastante mejor los límites de la carretera que antes y ha evolucionado de forma notable. El sistema iPedal que tiene este Nissan Qashqai es una herencia de los coches eléctricos y lo cierto es que nos puede venir muy bien en una carretera secundaria como esta. Al final, el sistema iPedal, en cuanto lo activamos, lo que hace es que podamos conducir este coche con un solo pedal, es decir, en cuanto levantemos el pie del acelerador, el coche va a reducir su velocidad de forma notable. Es una frenada regenerativa más potente. Al final esto nos evita usar el freno en zonas bastante reviradas, al mismo tiempo recupera mucha energía, pero no llega a detener el coche al completo. Si queremos parar el coche al completo, tenemos que pisar el freno para detenernos. Dejadme que os hable ahora de una función que me gusta mucho del Nissan Qashqai con nuevo e-Power, su Head-Up Display. Nos permite ver información básica relativa al viaje como la velocidad o las instrucciones de navegación sin que tengamos que apartar la vista de la carretera. En cualquier coche me parece una función imprescindible y nos da muchísima seguridad. Ya estamos en Jadraque, la primera parada en la Alcarria. Nuestro coche, nuestro Nissan Qashqai, ha hecho ya 155 kilómetros con una media de consumo de 5,3 litros a los 100. Ha habido una pequeña parte de circulación urbana y el resto del trayecto ha sido a partes iguales autopista a 120 km por hora y carretera secundaria con un clima muy adverso. Consumos de momento de coche diésel. La Alcarria, un hermoso país al que la gente no le da la gana ir. Así que, ya que estamos aquí, vamos a descubrirlo juntos. Esta población está situada bajo la imponente silueta del Castillo del Cid, enclavado en el cerro más perfecto del mundo, en palabras de Ortega y Gasset. Llueve a mares, pero tengo que enseñaros el castillo.
Eso que tenéis ahí es el castillo del Cid de Jadraque. Me gustaría enseñároslo un poco más en detalle, pero está lloviendo a mares. Como curiosidad, este castillo no lo construyó el Cid campeador, pero se conoce como Castillo del Cid ya que lo hizo en el siglo XV el primer conde de Cid. De Jadraque vamos recorriendo carreteras secundarias hasta llegar a Hita, de donde es originario el arcipreste de Hita. La villa está repleta de citas de su libro del buen amor y merece la pena detenerse a visitar la Casa Museo del Arcipreste, así como visitar la Puerta Santa María del siglo XV y que da acceso a la Plaza Mayor. Con la noche ya en ciernes, un revirado tramo de secundaria nos acerca a Torija, primera parada y fonda de Camilo José Cela en su viaje a la Alcarria. Esta localidad tiene un precioso castillo medieval del siglo XV en su casco histórico y unas calles extremadamente estrechas que ponen de los nervios a cualquier conductor. Cuando la situación es tan extremadamente crítica como en estas calles estrechísimas de un pueblo, la cámara en 360 grados nos viene muy bien para no rozar el coche. Ya de noche llegamos a la localidad más emblemática de la Alcarria, Brihuega. Ubicada en el valle del río Tajuña, este conjunto monumental artístico nos recibe con sus calles empedradas relucientes de la lluvia. Fin de nuestro primer día de ruta por la Alcarria. Estamos ya en Brihuega y tras 210 kilómetros al volante de este Nissan Qashqai hemos firmado un consumo medio de 5,7 litros a los 100. Hemos pasado, aunque no lo parezca, más de 6 horas al volante de este coche. Nuestra parada y fonda es la antigua Fábrica Real de Paños, hoy reconvertida en el espectacular Hotel Castilla Termal Brihuega. Inaugurada por Fernando VI en 1750, este edificio conserva su estructura original, gigantescas tinajas de cerámica y una espectacular rotonda, convertida ahora en restaurante. Un poquito de gastronomía local alcarreña, chuletillas de cordero. De la Alcarria también es típica la miel, especialmente la de lavanda, con la que he regado sin medida esta deliciosa cuajada. Y por supuesto, miel de lavanda de postre. Tras una reparadora sesión de spa y una noche reparadora también en una habitación con muchísimo encanto, me dispongo a ver algunos de los monumentos de esta villa, capital de la Provenza española. Por cierto, ¿a qué viene eso de la Provenza española? Se debe quizá a sus campos de lavanda, que durante la primavera inundan la zona con sus tonos morados y su característico olor. Desde la Plaza Mayor se da acceso a 700 metros de cuevas árabes que es posible visitar. Brihuega es sede curiosamente también del mayor museo de miniaturas del mundo y además conserva un bonito recinto amurallado. En este recinto está el castillo de Peña Bermeja, con restos de arquitectura árabe, y la iglesia de Santa María de la Peña. Cargo el maletero del coche y seguimos nuestro viaje a la Alcarria. Emprendemos ahora camino a Cifuentes. En esta época del año, esta es una zona muy fría, con temperaturas que pueden bajar de los 0 grados a causa de su altura y clima continental. Aunque tenemos un día espléndido, hace un frío terrorífico y es un auténtico gusto que este coche tenga volante calefactable, porque el frío nos entra principalmente por las manos.
En la población de Cifuentes lavamos nuestro Nissan Qashqai con nuevo e-Power. Mientras tanto, descubro que fue fundada por los cristianos tras la conquista de la Taifa de Toledo y que su nombre hace relación al gran número de manantiales naturales de la zona. Su iglesia y su castillo son originarios de los siglos XIII y XIV. El río Cifuentes desemboca en el majestuoso río Tajo en la localidad de Trillo. Fuera del término municipal se encuentra el famoso balneario de Carlos III y en sus afueras la última leprosería de España, clausurada en los años 90. Pero esto no es lo más curioso de esta pequeña población. Además de este precioso puente de origen árabe con un solo ojo sobre el río Tajo, Trillo es famoso por esa central nuclear. La central nuclear de Trillo, la última en entrar en funcionamiento en España en el 88, responsable del 15% de la producción nuclear de España. El Nissan Qashqai con nuevo e-Power usa electricidad para moverse, pero en este caso no es necesario enchufarlo a ninguna parte. Sus 205 caballos de potencia proceden de una batería, alimentada con un generador que solo necesita gasolina para funcionar. Aprovechando un ratito que tenemos entre dos pueblos en este viaje a la Alcarria, quiero hablaros un poquito del interior de este Nissan Qashqai, que ha evolucionado de forma notable desde que fue lanzado al mercado a finales del año 2020. Lo que aquí tenemos es un interior en primer lugar con una calidad claramente por encima de la media del segmento. Los ajustes son muy buenos, tenemos esta piel de muchísima calidad en el medio del salpicadero y en las puertas, y en general todo lo que tocamos tiene un ajuste francamente bueno. Las calidades son prácticamente premium bajo mi punto de vista. Tenemos también una tecnología que ha avanzado mucho con el tiempo. Instrumentación digital de buen tamaño y por supuesto una pantalla de ultimísima generación en la cresta de la ola en cuanto a conectividad. Pero lo que a mí más me gusta siempre, y siempre lo he alabado en Nissan Qashqai, es que todo es muy lógico y todo tiene una ergonomía francamente impecable. Fijaos, tenemos mandos físicos para la climatización, un montón de mandos físicos y botones para todas las funciones. Todo es muy lógico, todo tiene mucho sentido y todo está donde tiene que estar. De hecho, usar los diferentes elementos de este coche es muy sencillo, incluso si es la primera vez que nos subimos a él. A los pies de Viana de Mondéjar están las Tetas de Viana, dos montes casi gemelos con una parte superior plana, como si tuvieran una tapa de roca. Son uno de los accidentes geográficos más característicos de la Alcarria. Pronto llegamos al embalse de Entrepeñas, el más grande de Guadalajara. Fue proyectado en 1931, pero su construcción no terminó hasta el año 52, después de la Guerra Civil. Cruzando el viaducto de Entrepeñas llegamos a los pueblos de Durón, a espaldas de una cresta de roca, y Budia, donde visitamos su plaza castellana. Estas localidades son parte del viaje literario de Camilo José Cela. Después de este viaje, de verdad tengo que comprarme su libro. Aprovechando que estamos en este mirador tan bonito, quiero hablaros un poquito del Nissan Qashqai que estamos probando. Es un Nissan Qashqai 2025 y este coche en 2024 recibió una actualización bastante profunda. Cambió fundamentalmente el frontal, que como podéis ver es muy afilado. De hecho, hay algunos elementos de diseño que están inspirados en las katanas japonesas. Personalmente me gusta mucho el detalle de las llantas, con nuevos diseños de hasta 20 pulgadas en este caso. Los Nissan Qashqai de forma opcional se pueden pedir con el techo en contraste en color negro. En este caso, con respecto a la carrocería en tonos grises, creo que le queda al coche muy bien. Pero mi detalle favorito de diseño de este coche son estos pilotos, que en 2024 se volvieron transparentes. Creo que le dan al coche un toque muy agresivo y muy diferente.
seguimos la carretera GU 999 para llegar al castillo de Anguix, una preciosa carretera serpenteante entre bosques de pinos que rodean el impresionante embalse. El cambio en el paisaje es radical y por momentos parece que estamos en un gigantesco lago de las montañas rocosas. Aprovechando que estamos en esta preciosa carretera secundaria que rodea al pantano de Entrepeñas, quiero hablaros un poco del dinamismo de este Nissan Qashqai e-Power. Este es un coche con 205 caballos de potencia, un coche que hace el 0 a 100 en 7,6 segundos. Si le pisamos, este es un coche que responde de forma rápida y acelera con intensidad. Este coche es más dinámico de lo que parece a primera vista. Es un coche muy refinado porque la propulsión es siempre eléctrica, pero si le buscamos las cosquillas, este coche responde con mucha intensidad. Aún así, su puesta a punto no es la de un deportivo radical, ni muchísimo menos. Este es un coche ágil, que en las curvas se sujeta muy bien, con una suspensión muy bien puesta a punto, pero también es un coche de orientación familiar. Por tanto, no descuida la comodidad del pasaje y además el aislamiento acústico es francamente bueno. Aún así, en tramos como este, a los que nos gusta disfrutar de la conducción, nos encanta la pegada instantánea que tiene este motor eléctrico de 205 caballos de potencia, porque como os digo, la propulsión de este coche es siempre 100% eléctrica. Eso quiere decir que de forma instantánea el coche acelera de forma muy progresiva y de forma muy natural. En un tramo exigente como este, el coche frena muy bien, se inscribe muy bien en las curvas y la dirección me habla muchísimo, me dice lo que sucede bajo las ruedas, algo que francamente me gusta mucho. Y por supuesto hay que recordar que el Nissan Qashqai es un todocamino, por tanto tenemos esa postura de conducción elevada propia de un todocamino. Vamos dominando muy bien la carretera, vamos dominando muy bien el tráfico y nos sentimos con confianza y seguridad mientras vamos conduciendo. El castillo de Anguix está en mitad de una gigantesca finca privada a día de hoy, pero gracias a nuestro dron hemos podido volar a su alrededor y contemplar su impresionante enclave entre los meandros del río Tajo. Por cierto, lo que veis en sus almenas son varios buitres. Son tan grandes como personas y viven en plena libertad en este maravilloso entorno. Dejando atrás los pantanos y tras un breve paso por Almonacid de Zorita, llegamos a Zorita de los Canes, a los pies del Tajo y con un impresionante castillo en lo más alto. Este es el castillo de Zorita de los Canes, a orillas del Tajo, un castillo del siglo XII, y va a ser el último que veamos en este viaje. Y quizás os preguntéis por qué hay tantos castillos en posiciones tan altas. Y al final eran estructuras defensivas que tenían que proteger lugares de importancia estratégica, como es en este caso las orillas del río Tajo, un sitio muy codiciado por su ruta comercial. Mientras me como un bocadillo y sigo planificando los últimos compases de mi viaje a la Alcarria, echo un ojo a la aplicación del coche. La app Nissan Connected Services me permite ver de forma remota la ubicación del coche, abrirlo o cerrarlo sin necesidad de llave o comprobar que tengo autonomía más que suficiente para llegar a Madrid. Nuestra última parada en la Alcarria es Pastrana, un impresionante conjunto histórico-artístico con su propio barrio del Albaicín, igual que Granada, y un impresionante palacio ducal que se observa perfectamente desde la ermita de la Inmaculada, donde hemos aprovechado los últimos rayos de sol del día. Y aquí en este precioso mirador, en lo alto de Pastrana, uno de los pueblos más icónicos de la Alcarria, nos despedimos de esta zona tan poco conocida de España, una zona que sí que la gente debería conocer. Antes de llegar a las conclusiones, volvamos de vuelta a Madrid y hablemos también de los consumos de este coche. Ya de noche emprendo viaje de vuelta a Madrid. Estoy agotado y el coche me lo recuerda con su alerta de fatiga en alguna ocasión. Por suerte hay poco tráfico y en apenas una hora estoy de vuelta en la capital. Bueno, pues ya hemos llegado a Madrid y es hora de hacer recapitulación de los consumos de este viaje. Hemos gastado
algo menos de medio depósito de combustible. Hemos recorrido 475 kilómetros con un gasto medio de 5,6 litros a los 100 kilómetros. Con este coche, como veis, es sencillo hacer 1000 kilómetros de autonomía. Y aquí ha terminado nuestro particular viaje a la Alcarria, una zona que la verdad es que me ha gustado mucho conocer y espero haber sabido transmitiros en este vídeo. Un viaje que definitivamente tengo que repetir, aunque en un plan algo más familiar. En cuanto a nuestro protagonista del día, o mejor dicho, nuestro coprotagonista, el Nissan Qashqai, es un coche que nos ha sabido demostrar que sigue en la cresta de la ola a nivel técnico, que sigue en la cresta de la ola a nivel tecnológico y que se ha sabido adaptar a los tiempos modernos y a la competencia enorme que ahora tenemos en este segmento, para seguir siendo uno de los referentes. Si os ha gustado este vídeo, dejadnos un comentario, dejadnos un like, esas cosas, y nos vemos en otra. Hasta pronto.